Bien, muy buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes de la asignatura Medios y Tecnologías de Comunicación. Hoy día 2 de noviembre estamos revisando el desarrollo de la tarea que involucra el, el resultado de aprendizaje número 2. Y en este trabajo lo que hay que hacer es un ejercicio de relación entre los elementos fundamentales de lo que hemos llamado el enfoque comunicativo, la enseñanza, la lengua materna, la literatura y la comunicación, y los elementos importantes, fundamentales del proceso de funcionalización pedagógica de productos mediáticos, culturales y telemáticos. En este minuto empezamos a revisar el apunte enfoque comunicativo de la enseñanza, la lengua materna, la literatura y la comunicación, y vamos a ir descubriendo en este apunte las respuestas que ustedes van a sintetizar en esa lista que va del 1 al 9 con los elementos que caracterizan a este enfoque comunicativo. Partimos, por ejemplo, por una definición, una caracterización general, una definición de lo que es el enfoque comunicativo. Se lee ahí, dice que este enfoque, desarrollado por Carlos Lomas, se fundamenta en la consideración primaria y explícita de la lengua como instrumento de comunicación. Eso es algo fundamental, ¿no? Eso es lo que caracteriza lo más relevante de este enfoque comunicativo, que es una mirada didáctica, pedagógica, que los profesores de lenguaje y comunicación tenemos que tener cuando enseñamos lengua materna, literatura y comunicación. O sea, tenemos que partir, no olvidando, sino que todo lo contrario, considerando absolutamente que de lo que estamos hablando es de la lengua igual a, entiéndase como sistema de comunicación específicamente humano. ¿Estamos claros? No como un inventario de cosas, no como un inventario de formas, no solo en su dimensión, como lo vamos a ver después, estructural, gramatical, sintáctica, sino que como instrumento, como un elemento que hay que aprender a usar para poder comunicarse. Seguimos. Se plantea como objetivo de mejoramiento, el mejoramiento de las capacidades comprensivas y expresivas de los estudiantes a través del desarrollo y fomento sistemático de las destrezas comunicativas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir, mediante el apoyo didáctico permanente. Su objetivo fundamental es desarrollar la competencia comunicativa. Ahí está el objetivo, el punto número 2. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, sí, ya. Decimos, su objetivo fundamental es desarrollar la competencia comunicativa. Competencia mayor estructurada a su vez por una pluralidad de competencias específicas a partir de la ejecución de actividades docentes que contemplan el trabajo didáctico con productos culturales, principalmente mediáticos, semióticamente estructurados por los códigos lingüísticos, textos escritos u orales, y no lingüísticos, imágenes visuales y acústicas. Esta actividad implica transitar desde una perspectiva estructuralista a un enfoque funcional. ¿Está claro cuál es el objetivo? Desarrollar la competencia comunicativa. Y ahí se señalan otros elementos: cómo se hace, qué es lo que se debe emplear, qué es lo que los estudiantes tienen que aprender a leer, no solo textos lingüísticos, textos visuales, textos multimodales, textos audiovisuales, eh, textos que contemplen diferentes códigos, que sean semióticamente incorporando textos e imágenes, en fin. Los profesores de lenguaje hoy día y comunicación tienen que enseñar muchas más cosas, comprender muchos más productos culturales, mediáticos y telemáticos, hablaríamos hoy día, de redes sociales, que no están hechos no solo de imágenes, sino que de textos y de imágenes y además movimiento. ¿Está claro? Ahora, ahí en el punto número 3, ¿cuál es el enfoque opuesto al enfoque comunicativo? Dice, esta actividad implica transitar
desde una perspectiva estructuralista a un enfoque funcional que concibe la presencia y extensión de los lenguajes mediáticos no solo como un rasgo básico de la actual sociedad de la información, en la que los medios de comunicación adquieren vital importancia, sino como una importante fuente de productos mediáticos, informativos, persuasivos y generales, susceptibles de ser transformados en recursos pedagógicos en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, la literatura y la comunicación. ¿Está claro cuál es el enfoque opuesto? ¿Qué enfoque se oponen aquí? Por lo que entiendo, se opone la perspectiva estructuralista ¿Ya? contra el enfoque funcional. Correcto, correcto. Una perspectiva estructuralista que enfatiza, como lo dice su nombre, la estructura de la lengua, por ejemplo. ¿Qué entendemos cuando hablamos por estructura de la lengua? ¿A qué les suena? Tiene que ver con la composición interna de las palabras, el sustantivo, entre otros elementos, Claro, la semántica. ya. O sea, apunta a lo que la lingüística descriptiva ha tratado durante muchos años. La fonofonología, el componente gramatical, el componente sintáctico, el componente semántico, eh, eh, la gramática, ponte tú, ¿no? La sintaxis. Todos esos son elementos que provienen de esta perspectiva estructuralista. El concepto estructuralista, ¿a qué nos remite exactamente? A ver. ¿Qué es lo que dice el concepto estructuralista? ¿A qué elementos de la lengua? El nombre lo dice, pues. ¿A la lingüística? A la estructura. A cómo está hecho. ¿Cuáles son los niveles lingüísticos? Se va a saber, ¿ah? A ver, ¿cuáles son los niveles de la lengua? El Fonológico. fonológico, A ver, más estricto, a ver. ¿Cuáles son los 3 niveles de la lengua? ¿Ah? No se acuerdan de nada. Oye, a todo esto, ¿han leído, ustedes que navegan por internet mucho y navegan por Facebook, han visto, yo he leído 2 declaraciones de profesores universitarios que abandonaron la docencia? Adivinen por qué. En este periodo. ¿Qué cree que Por les, inexistencia. ¿Qué cree que les pasó a sus colegas? Bueno, era por la poca participación de los estudiantes en realidad. Por un lado, ¿no es cierto?, que es muy baja, es muy oculta, es muy estresante. Usted no se imagina lo estresante que es eso. Y lo otro también es el nivel cultural y el nivel de formación de los estudiantes, que tampoco manejan muy claramente las materias, no del mundo completo, sino que las materias propias del estudio que están haciendo. Ustedes ya tuvieron lingüística, ¿no? Tuvieron estructura de la lengua, o lenguaje humano, como se llame, no me recuerdo ahora. Ya, volvemos a los niveles, ¿cuáles son? Rapidito, es que yo me tengo que detener en esto.
Profesor, ¿Mm? los niveles no hace referencia a cómo uno habla. Los niveles Como- estructurales, ¿cuáles son los niveles de la lengua? Desde la perspectiva estructural, la lengua se divide en 3 niveles, que se estudian incluso independientemente, puede ser. La pregunta es, ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué involucran esos niveles? Mm, Pero, por ejemplo, si hablamos de los niveles, ¿no quiere decir el nivel fonológico y todo eso? ¿O Claro, más bien habla del nivel ¿cómo se llama ese culto nivel? formal? ¿Cómo se llama lo que usted llama fonológico? El nivel fonológico es donde se estudian los fonemas de fono. Ya, ese nivel se llama fónico-fonológico, porque se estudian los sonidos general de la lengua, de general, y en particular en la fonología los sonidos de una lengua en particular. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre fonética y fonología? Esa es la diferencia. ¿Qué estudia la fonética? ¿El cómo se escucha? Los sonidos del lenguaje, cómo se producen. Sí, ahí tenemos dos Se fonéticas. producen. ¿Y la fonología? ¿Qué es la fonología? Es el estudio de los sonidos en particular de una lengua. Por lo tanto, existe fonología del quechua, fonología del español, fonología del ruso. Ya, es que nosotros estudiábamos como en fonología de que habían distintos fonos, que no era lo mismo el Y fono claro, acústico con el... y si en eso estamos Entonces, por eso la confusión. claro, los sonidos de la lengua son muchos más que los sonidos de cada lengua en particular. Esos sonidos están dentro de los inventarios de la AFI, de la Asociación de Fonética Internacional, donde aparecen todas las posibilidades de los sonidos de las lenguas que se han estudiado. Muchos de esos, pero no todos, pertenecen al sistema fonológico del español, y en particular del español de Chile. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el primer nivel, el nivel de los sonidos, el nivel más básico y elemental, el más estructurado, el menos variante, el menos cambiante, el más estable, el nivel fonológico. ¿Cuántos fonemas tiene nuestra lengua? ¿1000? ¿200? ¿100? No, no sé. ¿15? De eso no me acuerdo. Ya. Algo así como 22. Ya. ¿Y cuál nivel es el que sigue? El morfológico debería ser. El El morfosintáctico. 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 ¿Qué se Es que estudia? lo confundo con el... ¿Cuál es la unidad del nivel morfológico? Así como el fonema es así como el fono es la unidad. El morfema. ¿Perdón? ¿Morfema o no? La unidad del nivel morfológico, ¿sí? Ese constructo abstracto que nosotros llamamos palabra, que en lingüística no existe, es un concepto popular, digamos. Ese es el nivel del nivel morfológico. ¿Cómo está estructurada la palabra? Raíz, sufijo, infijo, prefijo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué morfosintáctico? ¿Qué estudia la sintaxis? ¿Cuál es el límite o la unidad del trabajo del nivel sintáctico? ¿Cómo se denomina? Estudia las oraciones. La oración. Pero ahí hay una diferencia igual, profesor, porque se supone que
En lo sintáctico uno estudiaba las oraciones, pero cuando estudiaba la semántica estudiaba las palabras aisladas, el significado. El nivel semántico es el tercer nivel. Estamos hablando del Mm. segundo. ¿Qué pens- Existe nivel fónico-fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico. Eso es la perspectiva estructuralista de la lengua. Considerar la estructura, cómo está hecha, cómo está estructurado ese sistema, en tres niveles distintos: fónico-fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico. En el nivel léxico, en el nivel léxico-semántico, ¿cuál es la unidad ahí? El texto. La unidad del nivel léxico-semántico es el nivel textual. El texto como construcción, que la unidad del nivel léxico es la palabra, en el sentido del lexicón, en el sentido del diccionario, y en el nivel semántico estamos hablando de los semas que constituyen, que son los niveles de significado que adquieren las palabras. Bueno, todo esto para explicarles que la perspectiva estructuralista, de la que hemos hablado ahora, se opone en cierta manera, o digamos, se diferencia del enfoque funcional, que es cómo emplear este sistema. Esta visión más amplia hace que en el nivel funcional nosotros trabajemos, por ejemplo, con la lingüística del texto o la lingüística del discurso, que son dos nombres para unas cosas muy similares. Esta actividad implica transitar desde una perspectiva estructuralista a un enfoque funcional que concibe la presencia y extensión de los lenguajes mediáticos no solo como un rasgo básico de la actual sociedad de la información, en lo que los medios de comunicación, y yo diría además los productos culturales y los productos de las redes sociales, que agregaríamos ahí, adquieren vital importancia, sino como una importante fuente de productos mediáticos, informativos, persuasivos y generales, susceptibles de ser transformados en recursos pedagógicos en el contexto de la enseñanza y aprendizaje de la lengua, la literatura y la comunicación. Aquí hablamos de los productos mediáticos. ¿Ustedes conocen la diferencia entre informativos, persuasivos y generales? Entre informativo y persuasivo sí, pero generales no. Generales son aquellos que no son claramente ni informativos ni persuasivos. Esta es una categoría que yo uso, porque los únicos dos tipos de productos claros en los medios son los persuasivos, producto de la publicidad, y los informativos, producto del periodismo. Pero los medios sociales tienen muchas otras fuentes de construcción de productos, como la comunicación audiovisual, en fin, y eso ya es mucho más disperso. Ahí no hay una disciplina estricta que lo construya. Por ejemplo, un producto mediático general es la telenovela. ¿Se entiende? Un producto específico persuasivo son todos aquellos productos que derivan, que se construyen en la disciplina llamada publicidad, que es la disciplina de comunicación persuasiva por excelencia.
Y también existe otra disciplina que se llama periodismo, que es una disciplina, que es una técnica de comunicación informativa. La publicidad es una técnica de comunicación persuasiva. Y así dividimos publicidad, periodismo de otras disciplinas, de otras técnicas que generan productos que se vehiculan a través de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Profesor, ¿Mm? ¿quién se encarga de clasificar los medios? Ah, ¿Quién se encarga de clasificar los medios? bueno, en la ciencia de la comunicación, pues la disciplina de la comunicación social, ahí hay distintas visiones. Por ejemplo, yo clasifico los medios de comunicación en prensa, radio y televisión, nada más. Porque para mí todos los otros son técnicas de comunicación. O sea, Internet no es un medio, es una técnica. Es una técnica de información. Técnica de información y comunicación. Y todos los productos telemáticos, WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, que han existido y que existen, van saliendo todos los días, esas son técnicas son técnicas de comunicación, técnicas de información, pero no son medios. Solo la prensa, la radio, o sea, solo de la prensa, la radio y la televisión, nosotros podemos encontrar 4 dimensiones: histórica, empresarial, sociocultural y comunicacional. Eso es muy difícil o casi imposible hacerlo para Internet. Internet es una macro técnica que facilita, que permite todo esto otro. Desde el Fotolog, que ustedes ya que ni conocieron, eran muy niños cuando, hasta TikTok. Pasando por cuanta otra cosa todos los días aparece. Ahora, este tema yo en este curso, en este nivel, en el primer año, yo hablo de los medios de comunicación, así prensa, radio y televisión. Pero en una época, bueno, eso ya no va a ser posible, pero cuando yo trabajaba ya en cuarto año, como lo estamos haciendo ahora, con el electivo de comunicación, en cuarto año, ahí nos sentábamos a discutir si efectivamente la prensa, la radio y la televisión eran tantos medios. Y ahí, como ya sabíamos de todo, sabíamos publicidad, sabíamos comunicación audiovisual, sabíamos lo que es el cine, lo que es las teleseries, y habíamos hablado ya 2 años, 3 años sobre técnica de comunicación. Ese era el momento para ponernos a discutir ahí ya más sabiamente sobre qué cualidades mediáticas podían tener estas técnicas. Pero eso es algo que yo nunca traté ni en primero ni en segundo, y ni siquiera en tercero sí. Pero antes no, porque lo único que llama confusión. Y una confusión que viene en ustedes desde la enseñanza media. Ustedes cuando hablaban de medios de comunicación en la enseñanza media, les apuesto que hablaban de Internet, ¿o no? Sí, profesor. Sí, pues, pero eso no es tan cierto. O sea, a ver, ustedes están formándose como profesionales de la educación mediática. No. Y como tales tienen que tener un conocimiento refinado, tienen que tener un conocimiento intelectualizado, científico, racional, no populachero. ¿Me entiende? Si usted le dice, no, es que Internet es un medio de comunicación, bueno, ya, pues, si usted lo dice, no vamos a pelear sobre eso, pues. Claro. Es como ahora cuando se dice, ¿cómo se llama el cloruro no sé cuánto? No, si eso sirve para el COVID. ¿Qué dicen los médicos? Todos los médicos, ¿qué dicen? ¿Cómo se llama? Hidroclorito, no sé cuánto. Ese que tomaba Bolsonaro, tomaba Trump. ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud?
que eso no se puede tomar nomás. Pero es que no todo el mundo es médico. Y no todo el mundo va a ser como ustedes, personas que saben, personas que sí saben de comunicación como ustedes. ¿O no? ¿O sí? Don José, usted va a ser un profesional que sepa de comunicación, ¿no es cierto? Tanto que va a poder enseñar. Eso espero. Eso es, pues. Esa es la meta, pues, chicos. ¿Ah? Ya. Entonces, estamos en el enfoque opuesto, punto 3 del formato de entrega. A propósito del enfoque comunicativo, tenemos claro que hay una perspectiva estructuralista, de la cual ya hablamos refiriendo a los niveles de la lengua, y su oposición a un enfoque funcional que concibe la presencia y extensión de los lenguajes mediáticos no solo como rasgo básico del tratado, sino que en una perspectiva de uso. ¿Estamos? Sigamos, por favor. Sigamos bajando el apunte de medios. Bueno, no. Ya, ahí. Una característica fundamental del enfoque comunicativo consiste en potenciar la apropiación de la lengua en su contexto social y pragmático, restándole protagonismo a la simple consideración formal de la lengua. Esto aclara lo anterior. La apropiación de la lengua en un contexto social y pragmático. ¿Qué significa pragmático? Práctico. Claro. En el lenguaje común, pragmático es práctico, pero en las disciplinas del lenguaje, la pragmática, ¿qué apunta? Tiene que ser a la utilización de la lengua. Claro. La pragmática es esa disciplina entre la lingüística y la semiótica. Ahí hay diferencias teóricas. Para mí la pragmática tiene que ver más con la semiótica que con la lingüística, pero es un tema de ubicación científica personal. Mucha gente habla de que la lengua tiene 4 niveles: fónico-fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático. Para mí no, para mí la pragmática es más bien está más cerca de la semiótica que de la lingüística. Pero eso no debe importarle a ustedes, no les debe dañar nada. La pragmática es esa disciplina, yo diría, de la semiótica, no de la lingüística, que estudia la relación de la incidencia de la lengua en la realidad, en el comportamiento comunicativo. En la pragmática, por ejemplo, se estudian en los verbos performativos. A ver, uno en lingüística está acostumbrado de que en una oración hay un sujeto, un verbo y un predicado. Juan sube la escalera. La piedra cae. Sujeto, verbo, predicado. Pero cuando se dice que la luz brilla, es correcto eso, ¿no? Desde el punto de vista real, físico. Hoy es complicado, la verdad, pero yo diría de que es correcto. A mi perspectiva, porque es redundante. Claro. La luz es el brillo. El trueno suena. No es que yo tomo un lápiz y el lápiz cae, porque puede caer una piedra, puede caer un avión, qué sé yo. Pero decir que la luz brilla es una redundancia. Que el ruido, el trueno suena. ¿Cómo separo el trueno del ruido? Cuando
se bautiza un niño, ¿qué sucede cuál es el momento culmine de la ceremonia? Cuando le lavan la carita, pues, ¿no? Ya, pero ¿Estoy mal? hay un momento importante. No, no sé, no me acuerdo. Y yo también era muy chico seguramente cuando me bautizaron, así que no tengo recuerdos. Cuando un cura dice así, in nombre del Pater et Filius et Spiritus Sancti, y hace un crucifijo aquí en tu frente. Antes de eso, no perteneces al mundo cristiano. Después de eso, perteneces al mundo cristiano católico. ¿Y qué es lo que dice el cura? Yo te bautizo. O sea, los verbos performativos son esos verbos que entre decirlo, entre el decir y el hacer no hay diferencia. Lo declaro marido y mujer. Antes de eso, no era matrimonio, no estáis casado con nadie. Después de eso, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hecho ocurrió? Que alguien lo dijo. Nada más. Y por el hecho de decirlo, se hace. Quand dire, c'est faire. Cuando el decir es hacer. Eso estudia la pragmática. Cómo la lengua adquiere valores de acción real en un mundo real, siendo un evento lingüístico. ¿Quedaron pensando? Sí. Eso se ve, eso se estudia en etnolingüística, que es los estudios que tienen que ver la relación entre la realidad y la lengua, entre el mundo real, el mundo social y los sistemas lingüísticos. Son notables esos estudios, ¿eh? Son muy interesantes. Hay mucho que estudiar todavía, muchachos. Toda una vida. Una característica fundamental del enfoque comunicativo consiste en potenciar la apropiación de la lengua en su contexto social y pragmático, restándole protagonismo a la simple consideración formal de la lengua. No se trata de olvidar la gramática, la ortografía y los demás contenidos formales y normativos necesarios en el aprendizaje institucionalizado de la lengua materna, sino de privilegiar sus usos prácticos. Se trata sobre todo de contextualizar los usos del lenguaje para lograr que los estudiantes alcancen el dominio de los variados sistemas de significación verbales y no verbales que estructuran la comunicación mediática. O sea, esto no significa de que ustedes no tengan que saber gramática ni morfología, no, todo lo contrario. Si usted quiere enseñar lengua y literatura, tiene que saber muy bien cómo está hecha una lengua. Pero también si la quiere enseñar a usar, es decir, no es suficiente saber cómo está hecho, porque si el estudiante aprende todos los verbos y todas las conjugaciones, eso nadie asegura que va a escribir o a hablar mejor. Eso está más que probado. Ustedes son un ejemplo. Ustedes aprobaron la enseñanza básica y la enseñanza media. Y un 5% usted podrá redactar correctamente. ¿Y eso, o no? O sea, fluido, sin problema, a la primera.
sentar y vamos escribiendo. Eso esa, no es así, po. Y se supone que sus estudiantes tendrían que, cuando ellos salgan de cuarto y ustedes le hayan hecho clase, van a tener que salir mejor que ustedes, pues. ¿Sí? Bueno, el enfoque comunicativo pone énfasis, aquí está el tema de los énfasis, en la necesidad que los estudiantes aprendan a generar comunicación competente en diversos escenarios. ¿Qué significa eso? ¿Ah? No estoy seguro, de- la verdad, de diversos escenarios. A ver. ¿Quién me de- iba a hablar ahí? que dependiendo del contexto en el que se encuentre el estudiante, lo preparan como para la vida en general, creo Claro yo. que sí. O sea, tú necesitas, o sea, ¿en qué pone énfasis el enfoque comunicativo? En la necesidad que los estudiantes aprendan a generar comunicación competente en diversos escenarios. Donde los paren, donde los pongan, puedan comunicarse, comprender, o sea, sepan escuchar, hablar, leer y escribir. En cualquier escenario comunicativo, en cualquier situación comunicativa, para ser más exacto. Es ahí donde se centra la labor docente, en facilitar la adquisición de las capacidades y estructuras mentales, cognitivas y sociales, nótese, mentales, cognitivas y sociales, que hagan del estudiante un sujeto que, junto con conocer y valorar su lengua materna, sepa utilizarla de manera competente y además conozca cómo, cuándo y para qué usarla, atendiendo a sus intenciones comunicativas, sus destinatarios y los contextos en que se comunica. El dominio del sistema verbal, en conjunto con otros sistemas no lingüísticos, involucra la capacidad de comprender y producir variados tipos de textos adecuados. Hay que subir un poco ahí. Adecuados para una comunicación eficiente. Se trata de lograr una práctica social de la lengua más allá de su conocimiento teórico y no es asilado, es aislado. No es que hayan asilado la lengua. Es teórico y aislado. ¿Se entendió? Ya. Para lograr lo anterior, el enfoque comunicativo de la enseñanza institucionalizada, ¿qué significa la enseñanza institucionalizada de la lengua materna? ¿A qué llamamos, a qué apunta ese concepto? Bueno, tiene que ver con la enseñanza, como dice el nombre, que se aprende mediante las instituciones. No es una enseñanza, yo creo que es exterior a una institución. No se aprende sola, sino que está acompañado de personas que manejan el contenido. Claro, o sea, a ver, la lengua se adquiere, nótese, se adquiere inicialmente en la familia, en el grupo familiar, en el grupo inicial. Y se aprende en la escuela. ¿Se entiende? Esto lo estudia la psicolingüística. ¿Cuál es la diferencia entre adquirir y aprender una lengua? ¿Cuál creen Quizás ustedes? grado de dificultad de cada una. Claro, claro, hay ciertos, por supuesto que involucra ciertos grados. Pero ¿en qué radicaría la diferencia? Es que yo imagino que este tipo de comunicación que nos preparan los docentes para, digamos, para estos diferentes contextos, tiene que ser una comunicación formal, no puede ser cualquier tipo de comunicación. No es llegar y hablarle de cualquier forma, no sé, pues, a un profesor o a un jefe. ¿Ya? Yo voy un poco más atrás.
yo me hago dueño de una lengua por dos procesos. Uno lo que se llama la adquisición, y la adquisición de la lengua es un proceso que se inicia incluso antes de que yo nazca, antes de nacer. Y se desarrolla hasta la adquisición casi coincidiendo con la entrada a la educación formal. La lengua se adquiere por la exposición temprana y sistemática a una lengua humana, cualquiera que ésta sea. Recordemos que la lengua no se hereda. ¿Ah? O sea, un niño puede nacer en Malasia y si se cría en una familia hispanohablante va a hablar hispanohablante, no va a hablar malasio porque sus padres eran malasios. Va a hablar la lengua donde interactúe con otros humanos y va a hablar todas las lenguas de los humanos con los cuales interactúe. ¿Estamos, no? Ese proceso se llama adquisición. Y la adquisición de la lengua es un proceso, como te digo, que es más o menos largo. Bueno, de hecho es más o menos largo, puede durar mucho tiempo. Se realiza mediante todo un sistema de ir probando hipótesis. ¿Ustedes se acuerdan de Andrés, ese niño que nosotros veíamos en el Power? Sí, Ahí hablamos de la adquisición. Po. Vuelvan sobre ese Power siempre. Ahí está. Todo lo que se va a hablar aquí en comunicación ya está en ese Power. Vuelven así como románticamente, ¿me entienden? A leerlo de nuevo. ¿Se acuerda cuando el niño decía que no cabió? claro, porque esa era su forma correcta de hablar, por lo que él entendía. Claro, porque él estaba siguiendo la norma lingüística estricta. Po. Cantó, bailó, jugó, cabió. ¿Qué es lo que no sabía él en ese momento? Esa palabra está mal dicha. Claro, pero ¿qué es lo que no sabía desde el punto de vista intelectual? Que ¿Conjugar un caber, verbo? no, que caber es un verbo irregular, pues. Que no se declina como todos los otros verbos, pues. ¿Cómo te explicas que el verbo ser, la primera persona sea yo soy y el otro sea tú eres? Raro. ¿O no? Bueno, el sistema no es perfecto, tiene pifias, y esas pifias son las que se conocen cuando uno aprende una lengua, no cuando la adquiere. El aprendizaje de la lengua es un proceso que está en la enseñanza institucionalizada, en la escuela. Sigamos. Para lograr lo anterior, el enfoque comunicativo de la enseñanza institucionalizada de la lengua materna prioriza el desarrollo de las competencias específicas que estructuran la competencia comunicativa general, complementando los saberes teóricos, lingüísticos y comunicacionales con una práctica sistemática y permanente de producción y comprensión de los hechos comunicativos en sí mismos, de su naturaleza intencional, de las entidades que enmarcan las situaciones comunicativas, de las funciones cumplidas por sus participantes y de la apropiación de las estructuras textuales como parte de la compleja, comillas, vida comunicativa, cierre comillas, cotidiana. ¿Está claro? Seguimos en lo mismo anterior. Profesor, Dígame. creo que nos pasamos del tiempo límite. Sí. Creo que ha pasado como 1 hora, no estoy seguro. Sí, no, mira, a mí, yo normalmente hago 1 hora. Sí. Bueno, ya, pues, llegamos aquí entonces. ¿Ya? Entonces, tenemos definición, objetivo
enfoque comunicativo, énfasis y concepto de lengua. Nos falta 6, 7, 8 y 9, ¿ah? Para que ustedes lo estudien y lo traspasen al otro lado de la... O sea, no lo traspasen. Encuentren por el lado de la funcionalización, encuentren los conceptos que se relacionen con estos del enfoque. ¿Estamos, muchachos? Bien, pues, un gusto de tenerlo aquí en clase, pues. Nos vemos luego. Chao. Chao, profe. Hasta luego, Chao, profesor, que esté muy Chao, bien. profe, Nos gracias. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, chao.